Hoy vamos a platicar de los arquitectos del crosspunk. Sí, una banda llamada Amebix. En los años 80, mientras el punk británico se volvía cada vez más rápido y caótico, una banda decidió hacerlo más oscuro, más pesado y más apocalíptico. Desde los rincones industriales de Inglaterra, Amebix creó un sonido que mezclaba la rabia política del punk con la densidad del metal. Un sonido inspirado por el ruido devastador de Discharge, la crudeza motorizada de Motorhead, pero llevando hacia territorios mucho más oscuros. Su música no hablaba de fiestas ni de rebeldía juvenil, hablaba de guerra, colapso social y un mundo al borde de la destrucción. Y con estos discos como Aris, Amebix no solo creó canciones, pero el sonido de lo que hoy conocemos como crosspunk. Esta es la historia de una de las bandas más influyentes y sombrías que ha salido del underground. A finales de los años 70, principios de los 80, el punk británico estaba cambiando. La primera ola del movimiento comenzaba a transformarse en algo más oscuro, más político y mucho más pesado. En ese medio de ese cambio apareció una banda que terminaría redefiniendo el sonido underground, Amebix. Formados originalmente en el año 78 por los hermanos Rob Miller y Chris Miller, Amebix comenzó como una banda de punk influenciada por la energía cruda de grupos como Motorhead y el sonido devastador de Discharge. Pero desde el inicio estaba claro que Amebix no era una banda de punk convencional. Después de mudarse a Bristol, una ciudad que en los años 80 se convirtió en un epicentro del underground británico, la banda comenzó a desarrollar un sonido mucho más oscuro y pesado que el punk tradicional. Mientras muchas bandas tocaban rápido y directo, Amebix empezó a introducir riffs más lentos, pesados y atmosféricos. Su música mezclaba la rabia política del anarcopunk con la densidad del heavy metal, creando algo completamente nuevo. Ese sonido terminaría siendo conocido como crosspunk. Su primer material importante llegó en 1982 con el EP Who is the Enemy, que ya mostraba su mezcla única de punk, metal y oscuridad apocalíptica. Pero fue un par de años después cuando la banda lanzó lo que muchos consideraron uno de los discos más influyentes del punk extremo. En 1985 apareció Aris. Este álbum no solo consolidó el sonido de Amebix, sino que prácticamente estableció las bases del crosspunk, con guitarras pesadas, ritmos marciales y una atmósfera oscura inspirada en guerras, colapso social y destrucción ambiental. El disco se convirtió en un clásico instantáneo del underground. A diferencia del punk tradicional, las canciones de Amebix tenían una dimensión casi épica. Sus composiciones parecían describir un mundo en ruinas, sociedades colapsando, imperios cayendo y la humanidad enfrentando las consecuencias de su propia violencia. Aparte de esta atmósfera venía también sus influencias poco comunes dentro del punk. Incorporaba elementos del heavy metal, el post-punk e incluso la música industrial. El resultado era un sonido sombrío y poderoso que influenciaría generaciones enteras de bandas. Para el año 87 lanzaron Monolith, un disco todavía más oscuro y experimental. Aquí la banda amplió su sonido con teclados estructurales con más complejos y producciones más atmosféricas. Aunque el álbum fue muy respetado en el underground, la banda comenzaba a enfrentar problemas internos y las tensiones acumuladas por años dentro de la escena. Poco después del lanzamiento, Amebix se separó. Sin embargo, el impacto de la banda lo hizo crecer con el tiempo. Durante los años 90 y 2000, su influencia comenzó a sentirse en múltiples escenas del metal extremo y del punk. Bandas de crust, sludge, black metal e incluso el doom empezaron a citar a Amebix como una influencia fundamental. Grupos como Neurosis, Bold o Tower, muchas bandas del underground crust reconocen abiertamente la huella que Amebix dejó en la música extrema. Después de más de 2 décadas de silencio, la banda regresó brevemente en los años 2000 y lanzó en 2011 el álbum Sonic Mass, demostrando que su sonido seguía siendo igual de oscuro y poderoso. Aunque Amebix nunca fue una banda masiva, su legado es enorme. No solo ayudaron a crear el crosspunk, sino que demostraron que el punk podía ser más pesado, más atmosférico y más épico sin perder su esencia política y rebelde. Hoy, décadas después de su aparición, Amebix sigue siendo considerada una de las bandas más importantes del underground.